Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida tanto a las y los diputados presentes como a todas las personas que nos ven a través de las distintas plataformas digitales del Congreso a esta tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. Le solicito a la diputada secretaria proceda a pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el quórum legal requerido para la celebración de esta sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia de los diputadas y diputados integrantes de esta comisión. Diputada Elvia Guadalupe Estrada Barba. Elvia Estrada, presente. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Andrés Sánchez Miranda. La de la voz, diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar, presente. Diputado Juan Estuardo Rubio Gualito. Rubio Gualito, presente. Gracias, diputado. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Diputado Paulo Emilio García González. Paulo García, presente. ¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? Diputada presidenta, hay 4 diputadas y diputados. Existe quórum suficiente. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se abre la sesión. En virtud de que el orden del día para el desarrollo de la presente sesión ha sido circulado con la debida anticipación, le solicitaría a la diputada secretaria se sirva a consultar a las y los diputados presentes en votación económica si es de dispensarse su lectura. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los diputados presentes en votación económica si alguien está en contra de dispensar la lectura del orden del día. Diputada presidenta, nadie está en contra. Se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. En consecuencia, consultaría a las y los diputados presentes en votación económica si alguien está en contra de aprobar el orden del día de esta sesión. Si nadie se manifestó en contra, existe mayoría por la afirmativa y se aprueba el orden del día. Le solicito, diputada secretaria, proceda a señalar el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la segunda sesión extraordinaria. Gracias, diputada. Diputadas y diputados, en razón de que los asuntos les fueron enviados con antelación, les solicito autorizar la dispensa de la lectura del acta mencionada, por lo que les solicitaría a la diputada secretaria someter a votación la dispensa de la lectura. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si alguien está en contra de omitir la lectura del acta de la segunda sesión extraordinaria. Diputada presidenta, nadie está en contra de omitir la lectura del acta de referencia. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. Antes de pasar a la votación, preguntaría a las y los diputados presentes si alguien desea hacer uso de la palabra en torno al acta de la segunda sesión extraordinaria. Si no hubiera ninguna intervención, le solicitaría al secretaria someter a votación la aprobación de la misma. Claro que sí. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si alguien está en contra de aprobar el acta de referencia. Diputada presidenta, nadie está en contra. Se aprueba el acta de la segunda sesión extraordinaria. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. En consecuencia, reitero, queda aprobada el acta de la segunda sesión extraordinaria. Y el siguiente punto del orden del día es la consideración de la versión estenográfica de la segunda sesión extraordinaria. Por lo que le solicito, diputada secretaria, consultar si alguien está en contra de dicha versión estenográfica. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si alguien está en contra de la versión estenográfica de la segunda sesión extraordinaria. Diputada presidenta, nadie está en contra de la versión estenográfica. Muchas gracias, diputada. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura, discusión
y en su caso aprobación de la opinión al proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2026 en materia de preservación del medio ambiente, cambio climático y protección ecológica. Diputadas y diputados, en razón de que la información para la agenda de hoy ha sido circulada con la debida oportunidad, les solicito por economía parlamentaria autorizar la dispensa de la lectura de la citada opinión, de modo que le solicitaría a la diputada secretaria consultarles en votación económica si alguien está en contra de dispensar su lectura. Claro que sí. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si alguien está en contra de dispensar la lectura de la citada opinión. Diputada presidenta, nadie está en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. En vista de que con antelación se les hizo llegar para su estudio y análisis el proyecto de opinión que comento, preguntaría si alguien desea hacer uso de la palabra en torno al mismo. Si nadie desea hacer uso de la palabra, me gustaría, antes de pasar a la votación, preguntarles si habrán de reservarse algún punto de la opinión que se está discutiendo. Si no hay ninguna intervención, le solicito a la diputada secretaria proceda a recoger el sentido de la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se procede a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Diputada Elvia Guadalupe Estrada Barba. Elvia Estrada, a favor. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Andrés Sánchez Miranda. La de la voz, diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar, a favor. Diputado Juan Estuardo Rubio Gualito. Rubio Gualito, a favor. Gracias, diputado. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Diputado Paulo Emilio García González. Diputado Paulo Emilio. ¿Me escuchan? Sí, Hola, hola. te escuchamos, Pablo García, a diputado. favor. Gracias, diputado. Diputada presidenta, le informo que hay 4 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias. Solo pedirle al canal si le da acceso a la diputada Xochitl. Gracias. Porque ya está por ahí. Estoy acá. Gracias, diputada. En consecuencia, queda aprobada la opinión al proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2026 en materia de preservación del medio ambiente, cambio climático y protección ecológica. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa que adiciona un tercer párrafo al artículo 107 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México. Diputadas y diputados, les solicito por economía parlamentaria autorizar la dispensa de la lectura del dictamen, de modo que le solicitaría a la diputada secretaria consultar a las y los diputados en votación económica dicha dispensa. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si alguien está en contra de dispensar la lectura del citado dictamen. Diputada presidenta, nadie está en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. En vista de que con antelación se les hizo llegar para su estudio y análisis el proyecto de dictamen que comento, les preguntaría si alguien desea hacer uso de la palabra en torno al mismo. Si nadie desea hacer uso de la palabra, antes de pasar a la votación, pregunto a las y los diputados presentes si habrán de reservarse algún punto del dictamen que se discute. Si no hay ninguna intervención, le solicitaría, diputada secretaria, proceder a recoger el sentido de la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Con gusto, diputada. Por instrucciones de la presidencia, se procede a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Diputada Elvia Guadalupe Estrada Barba. Elvia Estrada, a favor. Gracias, diputada. Diputada Tania Nanet Larios Pérez.
Diputado Andrés Sánchez Miranda. La de la voz, diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar, a favor. Diputado Juan Estuardo Rubio Gualito. Rubio Gualito a favor. Gracias, diputado. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Xóchitl Bravo a favor. Gracias, diputada. Diputado Paulo Emilio García González. Paulo García a favor. Gracias, diputado. Diputada presidenta, le informo que hay 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. En consecuencia, queda aprobado el dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa que adiciona un tercer párrafo al artículo 107 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso C del artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diputadas y diputados, les solicito por economía parlamentaria autorizar la dispensa de la lectura del dictamen, de modo que le solicitaría a la diputada secretaria consultar a las y los diputados en votación económica dispensar dicha lectura. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si alguien está en contra de dispensar la lectura del citado dictamen. Diputada presidenta, nadie está en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. En vista de que con antelación también se les hizo llegar para su estudio y análisis el proyecto de dictamen que se comenta, pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra en torno al mismo. Al no haber ninguna manifestación, antes de pasar a la votación, pregunto a las y los diputados presentes si habrán de reservarse algún punto del dictamen que se discute. Si no hubiera ninguna intervención, le solicito, diputada secretaria, proceda a recoger el sentido de la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Con gusto, diputada. Por instrucciones de la presidencia, se procede a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Diputada Elvia Guadalupe Estrada Barba. Elvia Estrada, a favor. Gracias, diputada. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Andrés Sánchez Miranda. La de la voz, diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar, a favor. Diputado Juan Estuardo Rubio Gualito. Rubio Gualito a favor. Gracias, diputado. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Xóchitl Bravo a favor. Gracias, diputada. Diputado Paulo Emilio García González. Diputado Paulo. Diputado Paulo. Okay. Diputada presidenta, le informo que hay 4 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. En consecuencia, queda aprobado el dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso C del artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforma y se adiciona diversos artículos de la Ley Ambiental de la Ciudad de México. Diputadas y diputados, les solicito por economía parlamentaria autorizar la dispensa de la lectura del dictamen, de modo que le solicito a la diputada secretaria consultar a las y los diputados en votación económica dicha dispensa. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si alguien está en contra de dispensar la lectura del citado dictamen. Diputada presidenta, nadie está en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. En vista de que con antelación se les hizo llegar para su estudio y análisis el proyecto de dictamen que comento, les preguntaría si alguien desea hacer uso de la palabra en torno al mismo.
Antes de pasar a la votación, pregunto a las y los diputados presentes si habrán de reservarse algún punto del dictamen que se discute. Al no haber ninguna intervención, le solicito a la diputada secretaria proceda a recoger el sentido de la votación de en nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto. Claro que sí. Por instrucciones de la presidencia, se procede a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Diputada Elvia Guadalupe Estrada Barba. Elvia Estrada, a favor. Gracias, diputada. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Andrés Sánchez Miranda. La de la voz, diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar, a favor. Diputado Juan Estuardo Rubio Gualito. Rubio Gualito a favor. Gracias, diputado. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo a favor. Gracias, diputada. Diputado Paulo Emilio García González. Paulo García a favor. Gracias, diputada. Diputado. Le informo, diputada presidenta, hay 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. En consecuencia, queda aprobado el dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Ambiental de la Ciudad de México. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos párrafos y fracciones de la Ley Ambiental de la Ciudad de México, así como de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México. Diputadas y diputados, les solicito por economía parlamentaria autorizar la dispensa de la lectura del dictamen, de modo que le solicitaría, secretaria, consultar a las y los diputados en votación económica dicha dispensa. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si alguien está en contra de dispensar la lectura del citado dictamen. Diputada presidenta, nadie está en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. En vista de que con antelación se les hizo llegar para su estudio y análisis el proyecto de dictamen que se comenta, preguntaría si alguien desea hacer uso de la palabra en torno al mismo. Antes de pasar a la votación, pregunto a las y los diputados si hay alguien que desea reservarse algún punto del dictamen que se discute. Al no haber tampoco ninguna intervención, le solicito, diputada secretaria, proceder a recoger el sentido de la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Con gusto. Por instrucciones de la presidencia, se procede a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Diputada Elvia Guadalupe Estrada Barba. Elvia Estrada, a favor. Gracias, diputada. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Andrés Sánchez Miranda. La de la voz, diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar, a favor. Diputado Juan Estuardo Rubio Gualito. Rubio Gualito a favor. Gracias, diputado. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo a favor. Gracias, diputada. Diputado Paulo Emilio García González. Paulo García a favor. Gracias, diputado. Diputada presidenta, le informo que hay 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. En consecuencia, queda aprobado el dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos párrafos y fracciones de la Ley Ambiental de la Ciudad de México, así como de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa que reforma diversas fracciones del artículo 4 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México. Diputadas y diputados, les solicito por economía parlamentaria la dispensa de la lectura del dictamen, de modo que le pediría a la diputada secretaria consultar a las y los diputados en votación económica dicha dispensa. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si alguien está en contra de dispensar la lectura del citado dictamen.
Diputada Presidenta, nadie está en contra. Se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, Diputada Presidenta. Muchas gracias, diputada. En vista de que con antelación se les hizo llegar para su estudio y análisis el proyecto de dictamen que comento, pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra en torno al mismo. Al no haber ninguna intervención, antes de pasar a la votación, pregunto a las y los diputados si habrán de reservarse algún punto del dictamen que se discute. Al no haber ninguna intervención, solicito a la diputada secretaria proceder a recoger el sentido de la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Diputada Elvia Guadalupe Estrada Barba. Elvia Estrada, a favor. Gracias, diputada. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Andrés Sánchez Miranda. La de la voz, diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar, a favor. Diputado Juan Estuardo Rubio Gualito. Rubio Gualito a favor. Gracias, diputado. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo a favor. Gracias, diputada. Diputado Paulo Emilio García González. Paulo García a favor. Gracias, diputado. Diputada Presidenta, le informo que hay 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. En consecuencia, queda aprobado el dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa que reforma diversas fracciones del artículo 4 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México. Le solicito, diputada secretaria, pasar al siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. Gracias, diputada. ¿Hay algún diputado o diputada que desea hacer uso de la palabra? No siendo así, solicito a la diputada secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día. Diputada Presidenta, le informo que se han agotado los asuntos a tratar para esta sesión. Gracias, diputada. Previo a finalizar, comentarles que tanto la opinión como los 5 dictámenes que se acaban de aprobar en la sesión de hoy buscan dar continuidad al trabajo de esta comisión en los distintos temas de la agenda ambiental y reconocemos que de manera institucional aún contamos con diversos pendientes que espero el apoyo de todas las fuerzas políticas para poder seguir trabajando y dar los mejores resultados posibles para toda la ciudadanía. Reiterarles a todas y todos mis compañeros el interés permanente de trabajar de manera ordenada y con suficiencia técnica, así como de manera institucional. Agotados los puntos del orden del día, se declara concluida esta tercera sesión extraordinaria, siendo las 12:35 del día miércoles 10 de diciembre del 2025. Les agradezco a las y los diputados presentes y a todos los que nos acompañan en las distintas plataformas del Congreso. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde, diputados. Excelente tarde a todos, a todas, cuídense. Gracias, secretaria. Gracias.